Importancia del hebreo en Israel y en las naciones. El momento que el hermano Mar me consultó cuál sería el título del tema que podríamos exponer en esa ocasión, y ni corto ni perezoso, me pareció excelente ese tema: el desarrollo del hebreo en Israel y en las naciones. ¿Ya? Como ustedes sabrán, toda lengua, todo idioma de cada una de las culturas milenarias, ¿no?, que todavía están vigentes, otros ya desaparecieron en el tiempo, han tenido un origen y un desarrollo hasta hoy en día. Lo mismo podemos decir del hebreo. El hebreo tuvo un origen y tuvo un desarrollo que se ha diversificado y se ha expandido no solo en todo el territorio de Israel, sino también entre las naciones. ¿Y qué impacto ha creado en nosotros? Justamente una de las cosas que ha creado entre nosotros es que nuestra palabra habitual, como nosotros peruanos, ¿no?, de habla castellana, ¿no?, la palabra habitual que nosotros utilizamos frecuentemente es shalom. Esa palabra para nosotros, de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, lo desconocíamos por completo. Y no solo es la única palabra que utilizamos Boker Tov, Erev Tov, Laila Tov, Shabbat Tov, etc. Una cantidad de palabras. ¿Qué cosa es lo que nos ha llevado a nosotros como peruanos a poder pronunciar frecuentemente esas palabras? Y de hecho, no van a ser las únicas palabras, se van a ir sumando como comunidad, que se van a ir desarrollándose, se van a ir sumando. Y eso no solo sucede en esta comunidad. Aquí en Lima, tengo por entendido, hay varias comunidades, no solo aquí en Lima, sino en los diferentes departamentos, hay varias comunidades. Aquí en Perú, Chile, Bolivia, cualquier país sudamericano, de América, Europa, Asia, se va a ir extendiendo constantemente. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a comenzar nuestra primera lámina. A ver la siguiente. Cosas que tenemos que resaltar del idioma hebreo. Es el idioma oficial del Estado de Israel, hablada por más de 8 millones, gracias al arduo trabajo de Eliezer Ben Yehuda. El hebreo, que es el idioma oficial del Estado de Israel de hoy en día, es gracias al arduo trabajo de Eliezer Ben Yehuda. Seguramente habrán escuchado, o tal vez no, sí, pero en el proceso que vamos a ir viendo las láminas, vamos a ver ciertos detalles de Eliezer Ben Yehuda. Como segundo punto que podemos resaltar, es la lengua floreciente utilizado por millones de personas en todo el mundo. Uno del caso somos nosotros, como peruanos. Tercera, lengua en el cual fue escrito el cuerpo de textos desde Génesis hasta Segunda Crónica, según el canon judío, ¿no?, y según el canon cristiano, desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Obviamente hay porciones en arameo, no todo es hebreo, ¿no?, llamado en el entorno cristiano como Antiguo Testamento. Como siguiente, es llamado la lengua de lo sagrado por los rabinos. Y este es un tema que también lo vamos a ver en las siguientes láminas, la importancia de ese nombre. Contiene fundamentalmente 22 signos o consonantes y se escribe y se lee de derecha a izquierda. Aquí me parece que todos estamos de acuerdo. Sí. Con todo lo que está aquí, ¿qué cosa nos ha llevado a tener conciencia de esta realidad? Una de las cosas que podemos decir en este momento, la cuestión de fe. La cuestión de fe es lo que nos ha llevado a ser conscientes de esta pequeña descripción. Vamos a nuestra siguiente lámina. Como verán, aquí tiene una imagen particular, muy particular, haciendo referencia a 3 de los hijos de Noah o Noé. El hebreo se denomina lengua semítica y fue llamado así entre los años 1780 al 1780 por miembros de la Escuela de Historia de Gotinga, porque se considera que aquel idioma proviene de Shem, hijo de Noah.
según la tradición bíblica registrada en Génesis 10, 21 al 31, con más de 3000 años de antigüedad. Seguramente se habrán preguntado, el hebreo que nosotros, tengo aquí una lámina referencial, el hebreo que nosotros conocemos hoy en día, la tipografía, la manera que está dibujada, la manera como ustedes lo ven aquí, tipo imprenta cuadrada, el tipo de hebreo que se utilizaba en aquellos tiempos, en aquellos periodos, hablando de Shem, sus descendientes, Eber, los patriarcas, los reyes, fue el hebreo que nosotros tenemos conocimiento. El hebreo cuadrado, según la historia y según los datos, según la investigación, según la arqueología, ha demostrado contundentemente que tuvo un desarrollo para que llega así, la forma cuadrada. Nuestra siguiente lámina. Aquí tenemos una inscripción denominada el calendario Gezel. Es la inscripción hebrea más antigua que se conoce. Está fechado en el siglo X antes de la era común, aproximadamente 925, por el arqueólogo irlandés Robert Stewart durante el periodo de los reyes David y Salomón. Esta inscripción proviene de esos años. Si ustedes verán que si le presentamos esta foto, esta lámina a un niño, podría pensar que son garabatos. O quizás para nosotros, ¿no? Como niños, pero ¿qué es este garabato? Este era el sistema de escritura hebrea de esos años, de esos periodos. La antigua, ¿no? Que se considera o que se conoce escritura cananea o hebreo antiguo, que también se suele utilizar el título o el término paleohebreo. ¿Ya? Registra las principales actividades agrícolas de cada mes, como la siembra, la cosecha, la vendimia, y ofrece una muestra de la vida cotidiana del pueblo de Israel, siendo también particularmente útil para dar a conocer a los estudiosos modernos sobre la escritura y el lenguaje de aquel periodo. Siglo X. Actualmente se encuentra en el Museo de Antiguo de Estambul. El nombre dado a este calendario se refiere al lugar donde fue hallada la antigua ciudad de Gezer, cuyos restos se conocen con el nombre de Gezer y que se encuentra a 30 kilómetros noreste de Jerusalén. Algunos historiadores o arqueólogos consideran y creen que esta tablilla era como una hoja para los niños de esos tiempos para reescribir y practicar su forma de escritura. Otros arqueólogos creen y que consideran, según lo que han estimado, que lo que está en esta tablilla es un cántico que los niños escribían para poder practicar. ¿Ya? Esa es otra de las informaciones que nos da, ¿no? Y como verán, la tipografía o la forma de escritura que tiene esa tablilla es totalmente extraño a lo que podríamos llamarlo el hebreo moderno. Vamos con la siguiente lámina. Aquí tenemos unas placas que se denominan placas de plata. Y estas placas, que están fechadas del siglo VII antes de la era común, descubiertas en el año 1979 durante una excavación, el arqueólogo israelí Gabriel Barclay encontró la evidencia más antigua que contiene un pasaje de la Torá, ubicado en una cueva funeraria en un sitio conocido como Keter Hinnom. Según parece, fueron depositados allí para que sirvieran de una protección a los difuntos en su camino al Sheol, que era una creencia de la antigüedad, y que seguramente habrán visto ustedes películas que están enfocadas en la Edad Media, que también tienen ciertas creencias similares, ¿no?
El arqueólogo afirmó que estas placas, la más larga de las dos placas, mide 97 por 27 centímetros y la pequeña solo 39 por 11. Son anteriores a los rollos del Mar Muerto en aproximadamente 4 siglos. Estas placas, como menciona ahí, contiene una bendición sacerdotal registrada en el libro de Números, capítulo 24. Son los únicos pasajes de la Torá que se han encontrado del periodo del primer templo. Son los únicos pasajes que se han encontrado del periodo del primer templo. Si nosotros vamos, googleamos, buscamos Wikipedia, cualquier página, o si nos tomamos el buen mérito de viajar a Israel, ¿no?, por hacer turismo, etc., y visitamos los museos, los centros culturales, nos va a dar la misma evidencia. O al menos, quizás algunos querrán encontrar, yo quisiera encontrar en algún museo, en algún centro, quisiera encontrar el rollo o los manuscritos, o al menos copias de los escritos de Moisés, que daten, aunque sea de ese periodo, de la vida de Moisés, o aunque no uno de puño y letra, pero al menos que sea, no sé, una copia de segunda, de tercera, pero de 1000 años o 1200 años antes de la era común. No hay una copia escrita fidedigna que pueda datar de los libros de Moisés, del Pentateuco, de la Torá. La evidencia más antigua que tenemos justamente es esta placa que contiene una bendición sacerdotal, que ustedes ya lo conocen, está en el libro de Números, que es una bendición que se practica y se suele recitar durante los días sagrados, y aún más especial en la fiesta de Yom Kippur y que sería la gran solemnidad del pueblo judío, ¿no? ¿Qué otra evidencia tenemos nosotros para decir que los datos o las informaciones que nos brinda la Torá sean de este periodo? Lamentablemente, aún no se encuentra todavía. Y de hecho, los arqueólogos tienen la esperanza de encontrar otras fuentes, otros recursos contemporáneos que nos podrían dar una mayor luz. Pero ya lo tenemos claro, o los arqueólogos, los historiadores, ya lo tienen claro, que la forma de escritura de la época, estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, la forma de escritura de la época era así. Y seguramente ustedes ven, hay una línea roja que va bordeando unas 4 letras. Que esas líneas rojas está indicando la forma como se escribía lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, o las 4 letras del nombre sagrado. ¿Ya? Ahí tenemos una evidencia, pero esta evidencia es la tipografía o el modo de escribir o de uso de antes del periodo del cautiverio, antes que los judíos fueran a parar a Babilonia por varias generaciones. Este tipo de escritura se conoce, se deduce que utilizaban ellos durante ese periodo. La siguiente lámina. Seguramente habrán encontrado en su lectura, en el capítulo 19 del libro de Isaías, la frase Sefat Kena'am. Sefat Kena'am justamente es la palabra precisa que nos brinda este libro, este texto, para que pueda ser traducida o mencionada como lengua de Canaán. Y la lengua de Canaán, retrocedemos un poquito, una hoja, retrocedemos, ya, esta se considera la lengua de Canaán. Retrocede una más, para arriba. La forma de escritura que tenemos en esta tablilla
la forma de escritura que tenemos en la parte de abajo en esas placas de plata era lo que se considera hoy en día lengua de Canaán. Sigamos la lámina. Continúa. Posteriormente tenemos lo que se conoce como hebreo post-exílico. Durante el cautiverio babilónico entre el siglo VI antes del Era Común, los judíos adoptaron la forma de escritura cuadrada del arameo usado en Babilonia y dejaron de usar las antiguas letras cananeas. Esta fue la tipografía, la forma de escritura que los judíos que fueron a parar a Babilonia fue la que adoptaron, la forma, el diseño, la forma de graficar cada una de las letras, como ustedes verán, tiene una forma cuadrada. Esa es la forma que ellos adoptaron. Obviamente los judíos cuando estuvieron en Babilonia no solo adoptaron la forma de escritura, adoptaron muchas prácticas, adoptaron muchas creencias. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el calendario hebreo, lo que nosotros conocemos como calendario judío, calendario hebreo, que tiene Tishrei, Elul, Tammuz, son nombres de origen babilónico. Entre las cosas que han adoptado los judíos de ese periodo es la forma de escritura que se manejaba en Babilonia. Y esto es lo que se conoce como escritura cuadrada o escritura, tipografía aramea babilónica. A ver, pasamos a la siguiente lámina, a ver si... Omar, a ver si puedes pasar a la siguiente lámina. Esta, como ustedes verán, ya se va aproximando, acercando a la forma de escritura que nosotros conocemos hoy en día. El papiro Nash, que tenemos otra evidencia arqueológica, fechado del siglo II antes de la Era Común, consta tan solo de 4 fragmentos. El papiro Nash consta solo de 4 fragmentos de 24 líneas de texto hebreo que miden aproximadamente 7 centímetros, .5 por 12,5. El papiro recibió su nombre en honor de Walter Lewin Nash, secretario de la Sociedad Arqueológica Bíblica, que lo consiguió de un negociante egipcio en 1902. El valor de este fragmento de papiro radica en su antigüedad. Algunos eruditos lo dataron del siglo I o del siglo II antes de la Era Común, de modo que era la hoja de manuscrito hebreo más antigua que se había encontrado hasta entonces. ¿Qué año estamos hablando? 1902. Hasta el año 1902 se creía y se consideraba que era la evidencia más antigua de una escritura que conocía, que contenía lo que es pasajes un poco más amplios de la Torá, específicamente del libro de Éxodo, del capítulo 20 y algunos versículos del capítulo 5 y 6 de Deuteronomio. ¿Ya? Esto fue, digamos, la evidencia un poco más extensa. Obviamente no es una hoja entera, no es un rollo entero, como ustedes ven ahí, la medida, ¿ya? Pero que contenía el capítulo 20 de Éxodo y porciones de Deuteronomio 5 y 6. Hasta esa fecha, los historiadores, los arqueólogos, tenemos por fin, año 1902, tenemos la evidencia más antigua que nos podría datar sobre pasajes de la Torá, textos que contienen el Pentateuco, hasta esa fecha. Aunque el papiro Nash ya no es el manuscrito hebreo más antiguo conocido, hoy en día ya no es el más antiguo. Era el más antiguo, un poquito más extenso, a las placas de plata, ¿ya? Era el más antiguo en el año 1902. Los arqueólogos y todo, siguen en esa búsqueda,
siguen en ese afán de encontrar más evidencia comprobable, contundente, que pueda ser incluso mucho más pleno a lo que podríamos encontrar de lo que a ciencia cierta con exactitud Moisés nos ha dejado, a través de sus escritos. Aún es el único manuscrito bíblico hebreo más antiguo descubierto en Egipto. En Egipto. Sigue la siguiente lámina. Aquí tiene la evidencia. Lo que contiene este fragmento, el texto documentado, escrito, tiene más palabras, más cantidad, más versos que la placa esas placas de plata que se encontraron, que solo tenía algunos versículos. Pero aquí tenemos muchos más versículos. Hasta el 1902 era la evidencia más antigua o más extensa que se podía tener. Pero no se encontró aún todavía, 1902, otra evidencia. En esos años no se tenía todavía otro manuscrito que pueda, digamos, tener al menos un libro entero, el Génesis completo, el Éxodo completo, o incluso el rollo de la Torah completa, hasta esa fecha, 1902. Vamos a la siguiente lámina. A ver, una pausa un momento. Estamos en el siglo II, una evidencia del siglo II. Las marcas que están en rojo, ¿ya? Aquellas marcas reflejan. Voy a agregarlo un momento. Sí. Refleja lo que es el tetragramatón, las 4 letras. ¿Ya? Si ustedes verán esas placas de plata que vieron anteriormente, la forma de escribir el tetragramatón ya es diferente a lo que nosotros tenemos aquí. Como les mencionaba, la forma de escritura que tiene esta evidencia del año 1902, ese descubrimiento que data del siglo II, antes de la era común, es la tipografía o el modo de escritura que adoptaron los judíos de Babilonia, que se llamaría escritura cuadrada. Esa es la y el tetragramatón prácticamente también adoptó esa forma de escritura. Ya no como el antiguo hebreo cananeo que teníamos en la placa anterior. Siguiente lámina. Posteriormente se hizo otro descubrimiento. El papiro Nash, que se encontró en el año 1902, ¿ya? Hasta la fecha era lo más antiguo. 1902. Lo que contenía más versos de la Torah. Muestra esta foto que ustedes ven ahí, es una porción, un fragmento de uno de los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron, ¿ya? Y es específicamente del libro de Salmos, ¿ya? Muestra que el tetragramatón aparece varias veces en los rollos del Mar Muerto, extractos de los Salmos, que data del siglo I después de Cristo, o después de la era común, que el texto está en un estilo de letras hebreas de uso común después del exilio babilónico. ¿Bajas un poquito? Pero el tetragramatón aparece repetidamente en letras del hebreo antiguo. Esta lámina que tenemos ahí es una porción del libro de Salmos que se encontró en el descubrimiento que se hizo de las cuevas de Qumran, que se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Entre ellos está el rollo de Isaías, el comentario de Habacuc, el manual de la disciplina y otros manuscritos que se encontraron ahí, textos canónicos y no canónicos que se encontraron ahí, reflejan la escritura cuadrada adoptada por los judíos en Babilonia. Pero también
En esos escritos, en esos manuscritos, se encontraron el tetragramatón en letra cananea, en escritura fenicia. Disculpe, eso Fenicia. quiere decir este rollo, ¿no? Tetragramatón quiere decir rollo. Rollo se refieren específicamente a manuscritos, pero que se a modo de rollo, enrollados. Papel. No, obviamente en ese tiempo no había papel, Papiro. Ah, papiro. papiros hechos de plantas, ¿no? De plantas. Ajá, Gracias. sí. A ver, la siguiente lámina. Continúa. Ya, aquí nos detenemos un poquito. Esta de aquí es un manuscrito de la cueva de Qumran, que específicamente es el comentario de Habacuc. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿ya? Esos escritos, esos manuscritos, se descubrieron en el año 1947. Fue posterior al descubrimiento del papiro Nash. El papiro Nash, ¿en qué año se descubrió? A ver, vamos a darle puntitos a los hermanos. 1902. Hasta esa fecha, el papiro Nash era lo que se tenía, ¿no?, de lo más antiguo que podría encontrarse. Eso era lo que se tenía. Llega el año 1947, cuenta la historia que dos beduinos de la tribu, de unas tribus que estuvieron pasteando su cabra y tiraron unas piedras, como buscando una cabra perdida, tiraron unas piedras a unas cuevas y escucharon jarrones que se rompieron, ¿no? E ingresaron y encontraron jarrones con manuscritos y rollos, ¿ya? Pero ese evento, ese descubrimiento comenzó a impactar en comerciantes, zapateros, historiadores, arqueólogos, comenzó a impactar eso. Pero eso se llevó a cabo ese descubrimiento se llevó en el año 1947. Pero en este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ya no solo se encontraron pequeñas láminas como la placa de plata, que eran prácticamente de este tamaño, el papiro Nash de este tamañito, pero en este caso ya se encontraron rollos más extensos. Ya se encontraron porciones, secciones del libro de Salmos, del libro de Ezequiel, se encontraron incluso manuscritos de Enoc, libros que nosotros hasta ahora conocemos como deuterocanónicos. No solo encontraron textos o documentos canónicos hasta la fecha, sino también textos deuterocanónicos. Pero estos manuscritos, estos textos, prácticamente se ha datado de 2 siglos antes del Era Común a 2 siglos después del Era Común. Se ha datado. Entonces, ya los arqueólogos comenzaron a hacer una comparación entre el papiro Nash, que también databa de ese periodo, con la forma de escritura que se manejaba en estos manuscritos. Encontraron mucha similitud. Obviamente esa es una de las maneras para poder determinar la antigüedad de un texto. No solo el material, sino la tipografía. Y llegaron a la conclusión, en ese descubrimiento, con mayor material, con amplia gama de escritos que contenían porciones y secciones de la Torá, de los hagiógrafos, de los textos proféticos, pero ya en una mayor cantidad que datan prácticamente de 2 siglos antes del Era Común a 2 siglos después del Era Común. En el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ya se concretó con mayor confianza la forma de escritura que se manejaba y que se utilizaba en ese periodo. La escritura cuadrada, adoptada en Babilonia. Y ya se está acercando un poquito más
a la tipografía que nosotros conocemos hoy en día. Se está acercando un poco más. Lo que teníamos en la época de esa tablilla, ¿no? Ya difiere bastante a lo que se va a ir alejando, Pasa la siguiente lámina. Aquí tenemos otra evidencia. La piedra estaba en una columna escrita en letras hebreas, características de la época del Segundo Templo. Aquí tenemos una evidencia de la tipografía, el modo de escribir de los judíos del primer siglo. ¿Ve? Como ustedes verán, las letras que contiene esa piedra es hebreo cuadrado. Es hebreo cuadrado, no es parahebreo, no es hebreo cananeo o hebreo antiguo, es hebreo cuadrado. Ya se formalizó, la forma de escritura se formalizó en Israel en esos periodos. Y los expertos aseguran que data de la época del reinado de Herodes el Grande. Y esta piedra está escrito, la escritura que dice ahí, Hananiah, hijo de Dodalas, de Jerusalén. Y curiosamente aparece la palabra Jerusalén, que eso le dio mayor peso a la arqueología, a la teología judía, a la percepción del mundo judío, le dio mayor seguridad encontrar una piedra, no necesariamente que contenga información de la Torá, del Tanaj, sino temas seculares o políticos históricos, que esté sellado el nombre Jerusalén. Esto ya sería una evidencia del primer siglo. Vieron cómo se ha estado desarrollando siglo X, siglo VII, siglo II, antes de ver cómo siglo I. Vamos a la siguiente lámina. Pero de todas maneras, en ese periodo hubieron razones, motivos, circunstancias que han causado a que suceda todo eso, esos cambios. Y del siglo I vamos a correr prácticamente 900 años para adelante. Vamos a correr 900 años. Del siglo I, estamos hablando de la forma de escritura. ¿Ya? Tenemos lo que es el hebreo masorético, que se conoce hoy en día como el Códice de Alepo. Este manuscrito hebreo fue conservado durante siglos por la comunidad judía de Alepo, Siria, pero en la actualidad se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén. Se elaboró en Tiberíades, ciudad situada a orillas del mar de Galilea, y data de alrededor del 930 de nuestra era. El Códice de Alepo, cuando ustedes, por ejemplo, buscan, van a Google y buscan cuál es el manuscrito más antiguo de la Biblia hebrea, y les va a salir una lista. El manuscrito más antiguo, Códice de Alepo. El más antiguo, Leningrado, que contiene toda la Biblia. El más antiguo es el Nash. El más antiguo es los manuscritos normales. A veces cuando uno no tiene una información general, pero total, ¿cuál es lo más antiguo? Es el Nash, el de Leningrado, el de Alepo. ¿Cuál es el más antiguo? Cuando uno busca en internet, entonces a veces si uno no tiene, digamos, una información básica general de lo que estamos viendo ahora, al menos ahora ya se van a poder ubicar. Ya, si en Google o en YouTube veo una información de un exponente tal que me diga que ha encontrado el escrito más antiguo de la Biblia hebrea, yo tengo que percatarme qué contiene ese escrito o cómo se le denomina ese escrito. A partir de ahí yo ya voy a saber, como en su momento dijimos, el papiro Nash entre los años 1902 se consideraba el más antiguo, pero en ese año viene el año
En 1947 encontraron mucha más documentación, incluso de ese periodo. Más información, más detalles. Fue concretado por el famoso escriba judío Aarón Ben Asher, quien examinó todos los manuscritos de las escrituras hebreas a su alcance para establecer un texto lo más exacto posible. Ojo, Ben Asher, quien examinó todos los manuscritos hebreos que tenía en ese tiempo, año 1930, después de Cristo, después de la era común, ¿ya? Ben Asher, un escriba, consideró o examinó los manuscritos de la Biblia hebrea que tenía en ese entonces, ¿ya?, a su alcance, para establecer un texto lo más posible exacto, o lo más exacto posible. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta frase? Ben Asher le añadió puntuación vocálica y acentos, además de notas relacionadas con el texto. En el códice de Alepo escrito en hebreo, por lo general en 3 columnas, no contiene, nuevamente repito, cuando ustedes buscan en las redes sociales, buscan esa información, cuál es el códice más completo de la Biblia hebrea, les va a salir este dato, códice de Alepo. El material más completo, pero en sí no está completo, no es completo. ¿Por qué? Porque a este códice que se encontró en esos años de 1930, ¿no?, o bueno, que de ese periodo, no contiene desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 28, verso 26 del libro de Ur. No contiene esos libros. Tampoco contiene Cantares de los Cantares, o bueno, hasta el capítulo 3:12, hasta el final. Tampoco contiene de Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras. Pero cuando ustedes ponen, les va a salir que ese es el más antiguo y el más completo. Pero concretamente no está completo. Y ahí tienen ustedes la evidencia. Sigue la siguiente lámina. Aquí tiene el famoso códice de Alepo. Bajo un poquito más. El código, ¿no? Ajá. Dice de Alepo. Ya, está administrado en 3 columnas. Ahora, alguien preguntará, o posiblemente ya se está imaginando ya, ¿cuál es más antiguo? ¿Los rollos del Mar Muerto o el códice de Alepo? Supuestamente aquí el códice de Alepo prácticamente no contiene este códice, no contiene casi toda la Torá. No contiene. Tampoco Lamentaciones y otros libros, no contiene. Pero en esos años, cuando se descubrió, ¿qué año? 1903. 903. Qué bueno que estén tomando nota. En ese tiempo se consideraba, en el año 1900, se consideraba que este era el texto más extenso. Se considera que era el más extenso, pero en este año todavía no se había descubierto los rollos del Mar Muerto. ¿Cuándo se descubrieron los rollos del Mar Muerto? 1947. Hasta esa fecha se consideraba que esto era lo más antiguo que tenemos de libros del Tanaj, pero obviamente no estaba completo. Y si ustedes verán, si podrías agrandarle un poquito más la tipografía, obviamente no se nota tan claro porque fue tomado desde el museo. Ahí está el vidrio, entonces se tomó así, se expande, pero la tipografía o la manera de escritura que tiene este material automáticamente es un hebreo cuadrado. No es el hebreo cananeo, no es el palehebreo. Baja la siguiente lámina, Omar. Este documento
Este códice estaba ubicado en esta sinagoga, la gran sinagoga de Alepo, mientras todavía estaba en pie y después de los disturbios y la guerra que hubo con los sirios, ¿no? En el año 1947. Pero en esta sinagoga es la que se encontraba este códice. Según los historiadores, cuentan que sí, evidentemente, el códice estaba completo, íntegro, desde Génesis hasta el último libro de Crónicas, estaba completo. Pero debido a la guerra, al conflicto, se rompió, incluso en la parte del códice, se habrá notado en la parte de abajo hay quemaduras, ¿no? Se quemó. O sea, ellos consideran que sí estuvo completo, todo ese códice estuvo completo. Pero se destruyó, se perdió todo eso. No se sabe exactamente dónde están todos esos libros. No se sabe. Pero insisto, que a pesar de que estuviera completo ese códice, antes de que fuera quemado o destruido por todo lo que pasó en ese lugar, no era, digamos, el texto hebreo más antiguo que date, digamos, del primer siglo, que date del siglo II o del periodo de Esdras, los escribas, quienes comenzaron a redactar y escribir. O sea, no. Por eso que Ben Asher fijó este códice como un texto fiable, confiable, según los manuscritos que él tuvo a la mano, para redactar como un texto oficial, como un texto receptus, ¿no? Aquí tenemos el segundo presidente del Estado de Israel, Yitzhak Ben Tzvi, con un manuscrito hebreo. Específicamente estamos hablando del Códice de Alepo. Y si notarán la foto, ahí está como quemado. Pero han intentado hacer todas las aproximaciones posibles para que puedan rescatar todo el contenido, para que puedan al menos leer e ir traduciendo. Pero estamos año 1903, 1902, 1903, aún no se descubre todavía los manuscritos del Mar Muerto en esa fecha. ¿Seguimos avanzando? Aquí tenemos una porción, aquí tenemos una porción del Códice de Alepo. El Códice de Alepo está entre los manuscritos más extensos, pero no completos. Más extensos, pero no completos de Tanaj, de acuerdo con la Masorá tiberiana, producida y editada por el respetado masoreta Aarón Ben Moshe Ben Osher. Se considera el manuscrito de mayor autoridad desde la época. Según la tradición, fue el texto base para que Maimónides pueda elaborar el Mishneh Torah. Se considera que esto fue sube un poquito la lámina, y específicamente esta sección pertenece a lo que es el libro de Yehoshua, ¿no? Capítulo 1. Ahí tenemos la forma de escritura, obviamente no es la escritura cananea. Tenemos ya una escritura cuadrada, puntuada, vocalizada, que incluso alguien que estudia hebreo básico al menos, o quizás intermedio, ya puede reconocer cada una de las letras, puede saber los sonidos vocálicos que tienen cada uno de esos puntos y esas rayitas. ¿Qué dice? Ahí tenemos, por ejemplo, Vayehi Ahare Moshe Evet Adonai Vayomer Adonai el Yehoshua Nu Mesharet Moshe Lemor. Ya sé, si ve su texto, ¿no? Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Adonai, del Eterno, ¿no? Entonces tenemos esa escritura que data del año 1900 o del siglo X, después de la era común, después de Cristo.
Pero si ustedes recordarán, ¿no?, la forma de escritura que se tiene en esa piedra, ¿sí?, la lámina que pasó ahí, ¿ya?, es similar, muy similar a lo que nosotros tenemos aquí en el Códice de Alepo, que cada vez más se está formalizando en lo que podemos llamar hebreo cuadrado. Hebreo cuadrado. ¿Sigue la lámina? Posteriormente, también se hizo otro descubrimiento, el Códice de Leningrado. Este códice es una copia del texto masorético realizada en el año 1008 y 1009 de nuestra era en la antigua ciudad egipcia de Al-Fustat, el viejo Cairo. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo, antes llamada Leningrado. De ahí viene el nombre, Códice de Leningrado. El códice está compuesto por 491 hojas de pergaminos gruesos y blancos que miden de 30 por 27 centímetros. Contiene 3 columnas por página, con la excepción de los libros poéticos de Job, Salmos y Proverbios, donde hay solo 2 columnas. El Códice de Leningrado fue producido por el escriba Shmuel ben Jacob. Él usó varios manuscritos preparados por el famoso erudito judío Aarón ben Asher. ¿Le suena eso a la anterior lámina? Ben Asher. Sí. El anterior códice, que es el Códice de Alepo, que se le conoce porque fue encontrado en esa zona, en ese lugar, fue editado o concluido o terminado por el respetado escriba Moshe ben Asher. Aquí Shmuel ben Jacob toma ese texto de Ben Asher y comienza a hacer una especie de revisión. Seguramente ustedes recordarán la historia de la Biblia del oso, ¿no? La Biblia del oso, el traductor principal de la Biblia del oso, Casiodoro de Reina, año 1569. Muere Casiodoro de Reina por las circunstancias que pasó. Se viene más adelante Cipriano de Valera y comienza a hacer una revisión al trabajo de traducción que hizo Casiodoro de Reina. Y en esa revisión, una de las cosas que hace Cipriano de Valera es administrar los libros canónicos, separar los libros deuterocanónicos, los separa y lo coloca al final. No solo eso, sino en su introducción, Cipriano de Valera en su introducción menciona que por la ajetreada actividad que tuvo Casiodoro de Reina a la hora de hacer su traducción, se le necesitaba hacer una revisión a su texto. Entonces, por esa razón, Cipriano de Valera, en el año 1602, ya tiene un texto un poco más ordenado, un poco más fijado, un poco más administrado, ¿no? Cipriano de Valera. Algo similar hace el trabajo aquí Shmuel ben Jacob, en ese códice que llamamos, o que se llama Leningrado, ¿ya? Él usó varios manuscritos preparados por el famoso erudito judío Aarón ben Asher, quien había examinado todos los manuscritos de las escrituras hebreas disponibles en su tiempo. O sea que tuvieron manuscritos, ellos tuvieron otros manuscritos, muy aparte de lo que fijó Ben Asher, tuvieron otros textos, otros códices disponibles para poder cotejar, revisar, comparar y poder hacerlos cada vez más oficiales. ¿Ya? Este códice sirve de base para las ediciones críticas más recientes de la Biblia hebraica, que es a su vez el texto hebreo en el que se basa la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia. Se puede decir que el texto o el códice de Leningrado es lo que hoy se utiliza como base oficial para traducir
las versiones al castellano, al inglés y a las otras lenguas. Se puede decir que es el texto. Obviamente, desde ese periodo hasta hoy en día se han hecho varias ediciones, varias reestructuraciones, varias mejoras, comparando con los manuscritos que se han ido encontrando en el proceso. Pero en ese tiempo se consideraba el de mayor autoridad. ¿Ya? ¿Sigue la siguiente lámina? Aquí tienen la foto de lo que se conoce el Códice de Leningrado. El texto de la Biblia hebrea del Códice de Leningrado es similar al que aparece en los rollos del Mar Muerto. La forma de escritura que tiene este Códice de Leningrado es bastante similar a lo que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, la forma de escritura, la forma, obviamente, con la gran diferencia que lo que contiene los escritos del Mar Muerto no tienen la puntuación vocálica. Los puntitos y las rayitas que ustedes ven debajo o sobre las consonantes, los manuscritos del Mar Muerto no lo tienen. Está escrito en un hebreo consonántico, típico de la época. ¿Y por qué? Seguramente una de las preguntas que me van a hacer después, como ya varias veces me lo han hecho, ¿y cómo leían? ¿No? ¿Cuál era el sistema de vocales que utilizaban antes de ese periodo? Si estamos hablando del año 900 y tanto, siglo X, el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, tienen los signos vocálicos que incluso alguien quien estudia hoy en día hebreo puede ir balbuceando, podemos ir entendiendo palabra por palabra, pero ¿y si no tienen los puntos vocálicos, cómo? ¿Cómo lo hacemos, no? Y justamente los escritos del Mar Muerto, el Papiro Nash, esos documentos no tienen esos signos, no existían, pero sí existía una forma vocálica, sí existía. Y eso posiblemente lo vamos a ver al final. A ver, continúa la lámina. A ver, ahí tenemos el Códice de Leningrado, un manuscrito masorético que data del año 1008 o 1009 de nuestra era. Contiene las escrituras hebreas completas. Pero ojo, nuevamente repetimos, no tan completas como digamos desde Génesis hasta Crónicas, o desde Génesis hasta Malaquías completas, porque hay libros que también le faltan. ¿Sigue? Posteriormente tenemos unas variantes que surgieron en el proceso del pueblo judío, no solo preservaron su forma de escritura cuadrada a través de sus escritos, no solo preservaron la tradición oral, sino también en el proceso, ya por la asimilación, por tantas persecuciones o viajes que se iban para diferentes lados, entonces ellos comenzaron a asimilar e ir adoptando nuevas formas de escrituras para comunicarse o interactuarse entre ellos, o incluso en las comunidades que ellos se iban repartiendo en los diferentes lados. Aquí tenemos una foto de un periódico, ¿ya? Que esto es la forma de escritura, lo que conocemos hoy en día como Yiddish, que es una fusión entre los caracteres hebreos o el lenguaje hebreo con el alemán. Es un dialecto que se originó en el siglo X. El Yiddish se originó en el siglo X en las comunidades judías del centro y este de Europa. ¿Ya? Esta forma de escritura que nosotros tenemos aquí como referencia, el Yiddish fue y es la lengua cotidiana de los judíos ashkenazí, junto al hebreo con el arameo. Una de las cosas que sí vamos a ir mencionando, este texto o esta forma de escritura que fueron ya moldeando los judíos para poder comunicarse entre ellos fuera de su tierra, ya no en Israel, ya no en áreas cercanas a Israel. Cuando fueron a parar a Europa por el tema de las persecuciones, ustedes sabrán la historia seguramente, ellos crearon una especie de dialecto
para poder comunicarse entre ellos. La fusión entre la lengua hebrea con el alemán. Pero los caracteres de forma de escritura era el hebreo. Entonces, alguien que, por ejemplo, diga, pero entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es hebreo? Es un dialecto. Es un dialecto. Que sería el Yiddish. ¿Ya? No es el único dialecto que se creó, que se fomentó. Entre ellos hubo otro, ¿ya?, que también se ha ido desarrollando para poder comunicarse entre ellos como comunidad. Hay algunos, quizás historiadores, dicen que el hebreo era una lengua muerta en el primer siglo, que el hebreo se perdió, desapareció, y recién surgió, ¿no?, con el nuevo Estado de Israel. Existe esa teoría todavía. Pero como ustedes están viendo, no solo podemos decir, no solo por la tradición oral, sino por las evidencias arqueológicas e históricas, estamos viendo que el hebreo no murió, se preservó de forma escrita, incluso de forma oral. ¿Para qué tener un escrito si no lo voy a leer? ¿Para qué preservar? O estar afanado en preservar textos sagrados, textos milenarios, ¿no?, si no lo voy a leer. Las escuelas rabínicas, los escribas, por generaciones han estado preservando todo esto. Una de las cosas que podemos decir, la Torá, ¿no? La Torá, como ustedes sabrán, se lee porciones cada semana. Cada semana la Torá, hoy en día ya conocemos la distribución, que son 54 secciones. Cada parashá, ¿no?, contienen 6 a 7 capítulos. De generación en generación se ha ido leyendo. Obviamente la forma de escritura ha estado modificando, pero la tradición oral, la manera como debía de pronunciarse, se ha estado preservando también. Decir que el hebreo ha sido una lengua muerta en el primer siglo, las evidencias nos dicen otra cosa. ¿Ya? Vamos, sigue con la lámina. Algo que podemos decir del Yiddish. Origen. Surgió en el siglo X en el Valle del Rin, cuando judíos, italianos y franceses incorporaron elementos del alemán y hebreo. La escritura del Yiddish se escribe en caracteres hebreos. ¿Ya? Obviamente la pronunciación es diferente. Los caracteres son hebreos, pero la pronunciación es diferente. Se difiere del alemán estándar en las vocales y los diptongos. El Yiddish se estima que hay alrededor de 250.000 hablantes en Estados Unidos, otros 250 hablantes en Israel y otros 100.000 habitantes en el resto del mundo. Incluso, posiblemente ustedes han visto la serie Shtisel, ¿no? ¿Lo han visto seguramente? Shtisel. Es una serie judía, ¿no?, adaptada, hecha en Israel, que incluso en esa serie utilizan el Yiddish, ¿no? O sea, que todavía está vigente. ¿Ya? Hoy en día el Yiddish está viviendo un resurgimiento en la nueva generación, especialmente en la comunidad judía de Estados Unidos. En todo el mundo hay universidades y organizaciones culturales que ofrecen cursos de Yiddish. Y hay periódicos, publicaciones, blogs, incluso páginas. Y festivales de música, y club, conferencias. Aquí tenemos unas 3 muestras. Tenemos unas 3 muestras de palabras en Yiddish. Los caracteres son hebreos, no están en alemán, ¿no? Aunque es una fusión del alemán con los caracteres hebreos. Ay, qué bonito. ¿Ve? La forma de escritura es lo que nosotros podemos decir hoy en día que es el hebreo cuadrado. Pero si ustedes posiblemente saben que esta primera letra, ¿no?, que cuando lleva un punto en su interior, ya en un texto vocalizado, puntuado, sería una P. Cuando no tiene el punto en su interior es una F, ¿no? Y ahí tenemos la palabra Vater. Vater, ¿no? Que en Yiddish significaría eso, padre, ¿no? O claro, en Yiddish los caracteres son
son hebreos, ¿ya? Pero, por ejemplo, la segunda palabra que tenemos ahí, Yo. que para nosotros es un nombre personal, primera persona, ¿no? Ellos lo pronuncian, el Yiddish, la pronunciación es ik, pero los caracteres son hebreos, ¿no? Y así sucesivamente podemos quizás ir aprendiendo, quizás en el proceso lo que es el Yiddish, que también es un dialecto que se sigue utilizando todavía hasta ahora, incluso más que el ladino todavía. Iris es un dialecto. Es un dialecto del hebreo. Ah, Sí. A ver, Omar, la siguiente Un página. momentito, por favor. Ajá, sí, de acuerdo. Por favor, un momentito. Quiero notar lo que aquí. Eres todavía se habla de esa manera. Hoy en día en Israel, en Estados Unidos, en el mundo, hay comunidades, incluso aquí en la sinagoga judía ortodoxa, todavía rabinos y competentes todavía manejan El único que le veo es el único que le veo. La pronunciación es diferente, pero los caracteres, la forma de escribir es el mismo. Porque escribí es lo mismo, pero la forma como hablas es diferente. Claro, exacto. La pronunciación es diferente. Por ejemplo, ¿cómo decimos yo Ya, en hebreo? ya. A mí. Y en Yiddish, ey. Ey. ¿Cómo decimos en Padre, hebreo? padre. En hebreo, padre. Agua, ¿no? Agua. Ab. ¿No? Ab. Pero en Yiddish, los caracteres son hebreos, pero leemos Vater. ¿Cómo decimos carne en hebreo? Basar. ¿Carne? Carne, ¿no? Carne. ¿Cómo decimos en hebreo carne? Basar. Pero en Yiddish, flesh. Los caracteres son hebreos, pero la pronunciación es diferente. Eso sería un dialecto del hebreo. ¿Ya? A ver, seguimos mejor un poquito, Omar. Se escribe, no, pero la presión es. Ajá. Aquí tenemos, al subir un poquito. Aquí tenemos lo que es, posiblemente han escuchado Yehuda Halevi. Un poquito de Yehuda Halevi. Vivió entre los años 1075 y 1141. Es considerado uno de los más grandes poetas hebreos. Vivió tanto en la España musulmana como en la cristiana antes de rechazar la cultura. Su cultura de migración judía hebrea partió hacia Israel en 1140. Su obra más famosa es el texto filosófico llamado Kuzari. Pero, ¿por qué traigo aquí a Yehuda Halevi? Baja un poquito, Omar. Sí. Ya, no, mucho, sube un poquito. Ahí no, ahí está bien. ¿Por qué traemos aquí a Yehuda Halevi, que es del siglo XI, ya, 1141? Yehuda Halevi dijo algo muy interesante que es muy relevante para todo judío en la actualidad, especialmente para las escuelas cabalísticas. Dijo: Dios le habló a Adán y Eva en el jardín en hebreo. Hasta pensadores de la modernidad como Moshe Mendelssohn, que atribuyen ser el hebreo la lengua original. Podemos citar a Yehuda Halevi, o podemos incluso presumir que desde Yehuda Halevi, ¿ya?, se comenzó a fomentar, se comenzó a creer que la lengua hebrea es la lengua con la cual Dios interactuó con los primeros hombres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y no solo Yehuda Halevi, sino como pensadores Moshe Mendelssohn, ¿ya?, que son figuras resaltantes dentro del judaísmo, también contribuye con su filosofía que el hebreo es la lengua original. Entonces, ¿por qué hoy en día cabalistas, ¿no?, como Isaac Ginsburg, Michael Leiman, Albert Goslan, ¿no?, y una serie de listas, ¿no?,
porque consideran La lengua. que el hebreo es la lengua original que Dios utilizó para poder interactuar con los primeros hombres, Adán y Eva, ¿no? Porque siguen en parte la concepción o la interpretación de Yehuda Halevi. ¿Ya? Y la tradición judía hoy en día cree y enseña firmemente eso, que es la lengua original con la cual Dios incluso creó el mundo. Pero es parte de la tradición judía que se enseña eso, parte de la tradición judía. Oral. De manera oral, claro. ¿Sigue la lámina? Aquí tenemos, ahí está bien. En la literatura cabalística mística, al hebreo se le lleva a un extremo, ¿ya? Algo poético. Esta cita lo he tomado del Gustavo Peretti, ya hablando sobre el hebreo y la civilización, que es un gran erudito, conocedor de la lengua hebrea. Gustavo Peretti, seguramente lo van a googlear después. ¿Ya? Él en su comentario, en su estudio, en su análisis, dice que en la literatura cabalística mística, al hebreo se le lleva a un extremo algo poético, tal como lo menciona Yehuda Halevi. Hablando del primer capítulo de Bereshit, encontramos un objeto directo. Seguramente han leído la parashá todos los años, el primer capítulo, el primer verso, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Esta preposición, este objeto directo, esta partícula et, ¿ya? Los rabinos estudian Kabbalah, obviamente por cientos y cientos de años. Incluso podemos nuevamente presumir que desde Yehuda Halevi, a partir de esta partícula, han interpretado que el comienzo de los comienzos, Dios creó las letras hebreas y con ello creó el mundo. Hoy en día, en la tradición cabalística, se enseña eso, que Dios utilizó las letras hebreas. Pero ¿cómo deducimos cómo llegamos a esa conclusión? ¿O cómo se llegó a esa conclusión? ¿No? Que Dios utilizó las letras hebreas, o que primero creó las letras hebreas para que con las letras hebreas crea el mundo. A partir de este verso, Génesis 1:1, Bereshit 1:1. Bereshit bara Elohim et. Y ahí tenemos la partícula Aleph Tav. ¿Qué sería Aleph? La primera letra del Aleph Bet. Es una concepción poética, ¿no? Y Tav sería la última letra del Aleph Bet, del Alephat, ¿no? Entonces, a partir de esta partícula, surgió, se desarrolló y se propagó hasta hoy en día que Dios primero creó las letras hebreas, le dio vida y a partir de eso creó el mundo y todo lo que hay. Pero eso es parte de la concepción cabalística, parte de la concepción que citamos a Yehuda Halevi, de manera muy poética lo dice, ¿no? Que a partir de ello Dios creó el mundo. Ya, no porque racionalmente podemos decir que sea así, ¿ya? Porque una cosa es la interpretación o la concepción mística oral tradicional, y otra cosa es la parte racional que podemos ir registrando al inicio de los inicios, ¿no? Dice el Zohar, y también parte de la literatura cabalística, capítulo 1, 15a, 15b, en su comentario el profeta Daniel 12:3. Las letras, hablando de las letras hebreas, son el cuerpo y las vocales son el alma. Las letras y las vocales prácticamente son un ente viviente. Podemos utilizar esa frase, ¿ya?
Esa es la interpretación cabalística. Esa es la interpretación hablando sobre las letras hebreas. ¿Ya? Ya como ustedes están viendo cómo un desarrollo del hebreo, cómo se ha ido expandiendo, cómo hubo ciertos cambios, añadiduras, ¿no? Cuestiones así. Y Maimónides, por ejemplo, en su Guía de los Perplejos, en el tomo 3, capítulo 8, el hebreo es una lengua, considera, Maimónides es la que considera, el hebreo es una lengua sagrada porque entre los escritos del hebreo, de la Torá, no hay términos soeces y vulgares. En ello consiste su santidad. Maimónides, en sus escritos, posiblemente han leído ya, ese libro de Guía de los Perplejos, el que escribió también el famoso Mishneh Torah, el Código de Leyes. Él, por ejemplo, menciona que el hebreo es una lengua sagrada. ¿Cómo llega a esa conclusión? Porque según su percepción, según su interpretación, porque en los escritos hebreos, en los escritos de la Torah, no hay términos soeces o vulgares. Disculpe, ¿qué cosa quiere decir Maimónides? Maimónides es un filósofo judío, un gran pensador, un rabino, médico, astrónomo, matemático, y se le cataloga, tiene una lista, ¿no? Tiene una lista. ¿Astrólogo también? Astrólogo, médico. ¿Médico? También, ¿no? Entonces, Maimónides llega a esa conclusión. Obviamente, todo judío, muy observante, muy religioso, pegado a la fe, a las tradiciones, Maimónides es una autoridad. Lo que dice Maimónides es un hecho. Obviamente hay escuelas dentro del judaísmo, pero Maimónides es una gran autoridad que lo que él dice, incluso basado en sus 13 principios de fe, ¿no? Lo que él dice es ley, ¿no? Incluso existe una frase que desde Moshe hasta Maimónides o hasta Moshe ben Maimón no hubo otro Moisés, ¿no? Existe esa frase que sigue circulando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo así? ¿Seguimos bajando un poquito? Ya, una de las cosas que también quiero compartirles en este caso, este sería el otro dialecto o una variante del hebreo. El ladino, estamos, Yehuda Halevi, siglo XI, los papiros, el manuscrito, el códice Leningrado, ya estamos hablando, son siglos cercanos. Luego tenemos el ladino judío-español, la lengua de los judíos expulsados de España entre el año 1492. Durante siglos fue una versión única del español, salpicada de letras hebreas, similar al yiddish. Similar al yiddish. Aquí, por ejemplo, como ustedes verán, esa lámina tiene los caracteres hebreos. Tiene los caracteres, pero la pronunciación varía a lo que podemos llamar el hebreo bíblico. ¿Ya? Claro, que es una mezcla, ¿ya? Aún hablado por los judíos de Turquía, particularmente la generación mayor, ¿no? Los adultos mayores, y esas generaciones, el ladino refleja los desafíos y triunfos religiosos, sociales, económicos del pueblo judío, que se emplea con la conversación familiar y la liturgia de los sefardíes orientales. Todavía está vivo, todavía se utiliza, está vigente el ladino, pero no a tal magnitud como el yiddish. El yiddish sí se expandió incluso a universidades, se expandió a otros medios incluso. Los caracteres que ustedes ven en la lámina son caracteres hebreos. Son caracteres hebreos. Caracteres hebreos. Sí, que obviamente el sonido marca la diferencia, ¿no? El sonido, por ejemplo, ahí dice la voz de Oriente, la voz de Oriente. ¿Ve? Aquí tenemos otra muestra, ¿no? De cómo el ladino o el judío español utiliza los caracteres hebreos para pronunciar o expresar palabras, ¿no? del español, ¿no? Como
decimos, por ejemplo, paciencia en ladino, ¿no? Paciencia, Paciencia. ¿Cómo? que es paciencia. Paciencia. Paciencia, que sería la manera como ellos lo masticarían, pues, ¿no? O el acento, ¿no? Paciencia. Que en el hebreo, por ejemplo, una de las cosas que sí, yo enfatizo bastante a mis estudiantes, es las letras sibilantes. Seguramente los que están ahí me conocen, ya saben, ¿no? Enfatizo bastante en las letras sibilantes. Ahí le falta la R, ¿no? También la R, la resh, las letras culturales, las letras sibilantes, las letras oclusivas, ¿no? Yo resalto bastante eso. Dios, ¿no? Como posiblemente han escuchado, hoy en día hay comunidades que no pronuncian Dios, sino simplemente Dios. Dios. ¿Y de dónde viene eso? Del ladino. Del ladino viene eso. No es porque le quitaron la S intencionalmente, ¿no? Sino porque viene del ladino. Y hay comunidades que son muy pegados a sus tradiciones, prefieren utilizar esos términos arcaicos o antiguos que utilizaban sus ancestros para hacer su liturgia y su servicio y todo eso. Sinagoga, cal, silencio, calladez. ¿Ve? Son términos que provienen del ladino o el judío español, pero tanto el yiddish como el ladino, ambos utilizan los caracteres hebreos. Ambos dialectos utilizan los caracteres hebreos. Y este desarrollo del ladino surge en el siglo XV. El yiddish, ¿en qué siglo? ¿Recuerdan? 11, 12, 10. ¿Ya? Va desarrollándose, cambiando, surgiendo dialectos y formas para poder expresarse entre sus hermanos. A ver, ¿sigue bajando la lámina? Un poquito más. Ahí está. Aquí vemos, por ejemplo, un maestro enseñando hebreo antiguo ya en una comunidad en Samaria, ¿no? Una región de la actual Palestina a principios del siglo XX. Profesores, ¿no? Un profesor maestro de hebreo antiguo. Y obviamente hoy en día en Israel se fomenta, a pesar de que en Israel está visitado por muchas personas de diferentes culturas, lenguas, aún así se fomenta el hebreo a todos los nativos, a todos los inmigrantes, a los conversos, de que pueda formalizarse de manera muy plena lo que es el hebreo como lengua oficial. Seguramente en la historia que ustedes conocen de Eliezer Ben Yehuda, no la tuvo tan fácil de poder establecer el hebreo como una lengua oficial para el Estado de Israel de esos periodos. No le fue tan fácil. Hubieron otras lenguas alternativas extranjeras a que puedan quizás estimularse a que se pueda convertir en una lengua oficial del Estado de Israel, siglo XIX. Entre ellos estaba el inglés. Si no hubiera insistido en su trabajo Eliezer Ben Yehuda, el inglés hubiera sido el idioma oficial del Estado de Israel. Hubiera sido eso. ¿Baja un poquito? Pero en este periodo, o durante esos siglos, también se creó otra forma de escritura entre los judíos, que hoy en día se llama como letra manuscrita o hebreo cursivo. Ya no es lo mismo de lo que podríamos conocer nosotros, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? El hebreo cuadrado o tipo imprenta. Es otro modo de escritura que ellos han creado para poder escribir y comunicarse de manera escrita y fluida y continua, constante, pero no necesariamente para la pronunciación. ¿Hebreo cursivo dice? Cursivo. Cursivo. Claro, el hebreo cursivo, la pronunciación es el mismo del hebreo cuadrado, del tipo imprenta, la pronunciación es el mismo. La forma de escribir es diferente, sí. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos
en el español tenemos lo que es mayúscula y tenemos minúscula, ¿cierto? Claro. Incluso corrida, ¿no? Esas dos formas tenemos, ¿no? Pero en el hebreo cuadrado obviamente no hay, pues no, lo que es mayúscula y minúscula, no existe. Pero sí hay una variante, una forma de escribir a mano, que sería la escritura manuscrita, ¿no? O letra manuscrita o cursiva, que también se le llama. Y este tipo de escritura es la que generalmente hoy en día incluso se utiliza, hasta hoy en día, que se creó, se comenzó a fomentar en el siglo XIII en Europa. Hasta hoy en día se sigue utilizando. Posiblemente van a ver, en algún momento han visitado Israel o piensan ir a visitar, con guerra o sin guerra, piensan ir a visitar a Israel y van a encontrar las secretarias, incluso periódicos escritos por la pared. Eso van a ver escritos en escritura cursiva, no necesariamente en escritura cuadrada, que es algo muy común y cotidiano en el hebreo moderno hoy en día. ¿Ya? Bien, a ver, sigue bajando. Aquí tenemos al famoso Ben Yehuda. Ben Yehuda, ¿ya? Ben Yehuda, sube un poquito. Ajá, ahí está bien, ahí está bien. Ya. Eliezer Ben Yehuda fue un lingüista, lexicógrafo y editor de periódico lituano-judío. Además fue el principal forjador y responsable del renacimiento y la reimplantación de la lengua hebrea como lengua hablada y escrita en los tiempos modernos. Ya estamos en el siglo XIX. Bien, iniciamos con la escritura, evidentemente, física comprobable, del siglo X antes de la era común, antes de Cristo. Pasamos por la forma de escritura del siglo VII, del siglo II, siglo I, ¿no? Luego pasamos a la forma de escritura de los masoretas, ¿no? o el códice de Alepo, la forma de escritura. Pasamos por el yiddish, obviamente de forma general, ¿no? Pasamos por el latino, la interpretación mística de las letras hebreas que le dieron, ¿no? A partir de Yehuda Halevi y otros pensadores de la época. Tenemos aquí, llegamos al siglo XIX, Eliezer Ben Yehuda. Como ustedes verán, la foto que usted ve detrás es la foto de un periódico, uno de los periódicos que se creó ya entonces en el siglo XIX, cuando fue a parar a Israel, porque él dijo, si los pueblos búlgaros, los pueblos antiguos, entre Grecia y otros, están adquiriendo su independencia, ¿no? Ya en el siglo XIX, ¿por qué el pueblo judío tampoco no lo tiene? Entonces él se movió con todo ese interés, se movió a tierra de Israel y a fomentar, si se va a crear un nuevo Estado de Israel, con el apoyo de las Naciones Unidas, pero también debe tener una lengua oficial, que hasta ese tiempo no la tenía. En el siglo XIX, cuando los judíos comenzaron a volver a la tierra de Israel, judíos que venían de Italia a Israel hablaban italiano, judíos que venían de Alemania hablaban alemán, que venían de Gran Bretaña, que venían de América, que venían de diferentes partes del mundo, y no tenían un lenguaje oficial que podían comunicarse entre ellos. Eran judíos, sí, que conocían el hebreo, la forma de escritura, digamos, la parte ritual, la parte de la Torá, la parte del Seder, conocían, sí, pero como una lengua popular para el día a día. Voy al mercado, ¿no? Debo hablar en hebreo, voy a la universidad, voy a la escuela, voy a todos lados, como una lengua popular. Los judíos, cuando regresaron a la tierra, no lo tenían. Y fue Eliezer Ben Yehuda quien se motivó a agilizar todos esos temas para propagar, y él fomentó una de las maneras como hacer que suceda eso, crear periódicos informativos que informan temas sociales, temas políticos, que en tal ciudad pasó esto, temas administrativos,
Y justamente ahí tenemos el nombre Ben Yehuda en la parte de aquí, mijo. A ver, apúntelo ahí. Ajá, ahí está, Ben Yehuda. Ahí está lo que podemos decir, el dato informativo de la persona, Ben Yehuda. Y el periódico lleva por nombre Hatzebi. Hatzebi, que significa el cuervo o el ciervo, ¿no? Hatzebi. Hatzebi. Ah, Diferente. sí. No es difícil, pero se puede pronunciar, ¿no? Claro, Poco a claro. poco. Exacto, Poco a exacto. poco. Una de las cosas que sí, bueno, me has hecho recordar, hermanita. A ver, ¿no? Una de las cosas que sí yo puedo decir, a mí personalmente, y eso mis estudiantes lo saben, ¿no? Y obviamente los compañeros que he tenido, ¿no? A mí personalmente me ha costado mucha dedicación, mucho tiempo, memorizarme las vocales. Claro. Los signos vocálicos me ha costado más que las consonantes incluso. Y ha sido, no sé, pero le he puesto bastante empeño, bastante entusiasmo, ejercicios. Quizás a otros les va a ser muy fácil, ¿no? Reconocer los signos vocálicos, memorizarlos, saberlos por nombre, etc., ¿no? La manera como colocar en cada palabra. Quizás a otros, quizás sabrán que no todos tenemos el mismo coeficiente, ¿no? Otros podemos captar más rápido, pero el caso mío fue lento, pero lo logré. Eso es lo más importante. Pero más se pronuncia la R, ¿no? Shalom Aleichem Malachi Asharit. Algo lo pronuncia la R más. Shah, de manera cultural, Sí, ¿no? como la R francesa. Ay, ay, ay. O sea, pero la R más pronunciada, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, si nosotros conocemos la palabra rosa con nuestra R, Sí. rosa, en el hebreo, si intentamos asimilar la R hebrea, Ya. sería rosa. Así era la cosa. Si, como el francés, si nosotros utilizamos la palabra regla, que nosotros nuestra R española, y hebreo es regla, esa R debe estar conectada con la garganta. Y esa es una de las razones por qué a la resh se le considera la letra cultural. Más fino, es más fino, su R es más fina que, yo escucho música de Gastón y Oxana, y Oxana lo pronuncia la R bien fuerte, o sea, pero no como usted, Claro, sino claro. diferente. Sí. Un poquito, pero usted es más fino. La R en sí, la R o las letras culturales entre los israelíes, ¿no? Entre los judíos, creo que la palabra en esta ocasión caería son áspero, Sí. fuerte, ¿no? Ajá, fuerte, sí. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Bien, baja un poquito, Omar. Y ahí está, centradito, ahí está. Hablamos un poco de Yehuda, Eliezer ben Yehuda. Nació en la aldea lituana de Luski, Ucrania, el 7 de enero de 1858. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XIX. A muy temprana edad comenzó a estudiar hebreo como todo niño judío. Es normal entre los judíos que el papá y la mamá, sus primeros estudios, el idioma, ¿no? La lengua, ¿no? Comenzó a estudiar hebreo como todo niño judío, sobresaliendo en sus estudios, y por último fue enviado a una yeshiva con la esperanza de que se convirtiera en rabino. Es la esperanza de todo judío, que mi hijo sea un rabino. Eso es lo más honorífico. Aquí en Occidente, que mi hijo que sea abogado, que llegue a ser presidente o alcalde, ¿no? Cosas que puedan pasar allá, la percepción es diferente allá que lo que tenemos aquí, ¿no? Ajá. Posteriormente se interesó, ¿ya? Yehuda se interesó por el mundo secular. Acabó por abandonar la yeshiva e ingresó a un gimnasio ruso, completando sus estudios como alumno externo, 1877. Ben Yehuda, ese año, Rusia proclamó la guerra del Imperio Otomano para ayudar a los búlgaros a recuperar su independencia de los turcos. Resalto la palabra independencia. Ben Yehuda se vio cautivado por la idea de restauración de los derechos a los búlgaros en un suelo nacional.
En el siglo XIX, varias naciones europeas habían revivido de esa manera independencia. Notoriamente, los griegos, descendientes de la clásica Atenas, en 1829, y los italianos, herederos de la clásica Roma, en 1849, Ben Yehuda miró cómo estos países, naciones, pueblos antiguos, comenzaron a independizarse, a lograr su independencia, ¿no? Ben Yehuda se vio profundamente influido, bájalo un poquito, por dichos renacimientos y extrajo la conclusión de que el concepto europeo de integridad nacional debiera aplicarse también al pueblo judío, a su pueblo. Tuvo la certeza de que los búlgaros, que no eran un pueblo clásico antiguo, como los hebreos, como los judíos, ¿ya? Podía exigir y obtener un estado propio, ¿ya? También los judíos, considerados el pueblo del libro y herederos de la histórica Jerusalén, merecían lo mismo. Es verdad que Eretz Israel, la tierra de los judíos, contaba con pocos de estos en el siglo XIX, y que el lenguaje de los judíos, el hebreo, era de hecho solo una lengua escrita, generalmente escrita, obviamente hablada también en las casas, en las comunidades, en las sinagogas, para los temas religiosos, pero se hablaba, ¿no? Pero no de manera cotidiana, ¿no? Del día a día. Pero estaba convencido de que tales obstáculos no eran insuperables, que se podían superar. Los judíos debían retornar a su tierra histórica y comenzar a hablar de nuevo su lengua materna, su lengua milenaria. Animado por estas ideas, Ben Yehuda determinó que él mismo se trasladaría a Jerusalén para trabajar en ello. ¿Sí? ¿Bajan un poquito? A finales del siglo XIX, el vocabulario hebreo se limitaba a conceptos arcaicos y religiosos de la Biblia hebrea y carecía de palabras para todo, desde periódico. En el siglo XIX, los judíos, adaptados a la tradición, a la escritura clásica, al hebreo milenario, pero con limitadas palabras como para poder interactuar en el día a día, no tenían en el hebreo. Ahora, ¿cómo decimos periódico? ¿Cómo decimos academia? Coche. Hoy en día, alguien puede preguntar, no, pero sí, en la Biblia hebrea sí encontramos la palabra internet. O sea, no hay, ¿no? Hay palabras que se han ido prestando de otras culturas, de otras lenguas, con caracteres hebreos, y se han estado alimentando, nutriendo el léxico del judaísmo durante muchos años hasta hoy en día. Incluso la lengua hebrea tiene esa responsabilidad de, así como la Real Academia Española, tiene la responsabilidad de cada cierto tiempo actualizar su léxico, incorporar nuevas palabras. ¿Sigue bajando? Aquí tenemos la foto de Ben Yehuda, muy concentrado en sus escritos, cotejando léxicos, diccionarios, otros textos de otras lenguas. Eliezer Ben Yehuda lee en su escritorio poco antes de su muerte, en 1922. El historiador Cecil Roth dijo célebremente: antes de Ben Yehuda, los judíos podían hablar hebreo. Después de él, lo hablaban. ¿En qué sentido? De manera ya muy popular. Es como nosotros podemos hablar de manera limpia, cotidiana, en la noche, en el día, en cualquier lugar. Ese trabajo lo hizo Ben Yehuda. Baja un poquito. Ahí está. Mucha gente vio esto como un cambio inoportuno. Cambiar una lengua antigua y sagrada por una nueva y extraña, incorporando palabras, ¿ya? Los renovadores del hebreo optaron por un modo de vida difícil al hablar solo hebreo.
Antes de que pudiera satisfacer las necesidades de la vida moderna, poco a poco la lengua se estandarizó a principios del siglo XX. El primer diccionario de hebreo moderno se publicó completo en el año 1922. El primer diccionario de hebreo moderno. Hasta esa fecha, o antes de esa fecha, no se tenía un diccionario como tal. A pesar de que los judíos han estado interactuando con otras lenguas, con otras naciones, no se tenía todavía un texto así. Hoy en día, por ejemplo, ya podemos encontrar de diferentes editoriales, en diferentes volúmenes podemos encontrar. El primer diccionario, se abrieron escuelas de hebreo y después el hebreo se convirtió en la lengua de enseñanzas de todas las asignaturas en las escuelas de Jerusalén, en la primera en 1913. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, acudió gente de todo el mundo. Muchos adultos jóvenes aprendieron hebreo a través del servicio militar obligatorio, de la jovenación, aunque la mayoría de las familias israelíes se convirtieron en hablantes del hebreo a lo largo de 1 a 2 generaciones. ¿Sigo bajando? Hoy, sube un poquito. Hoy en día, de los 9.5 millones de israelíes mayores de 20 años, casi todos hablan hebreo. Mayores de 20 años. Israelíes. Seguramente hacen la diferencia entre judíos e israelíes, ¿no? Y el 55% en su lengua materna. En todo el mundo hay unos 15 millones de hablantes de hebreo. En Estados Unidos, una cifra bastante extensa. Antes de, a ver si me das unos minutos más, Omar, Sí. quisiera resaltar aquí también una información bastante relevante. Aquí tengo una lista que luego lo voy a compartir a Omar. Sí. Lista de países con ciudadanos de habla hebrea. Existen ciudadanos en el Congo, Egipto, Marruecos, Túnez, Namibia, Nigeria, Etiopía, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Irán, China, Japón. Incluso en Japón hay colonias o comunidades judías de habla, incluso no judíos, de habla hebreo, ¿no? En Filipinas, Taiwán, Checa, Hungría, Polonia, Suiza, España, Grecia, Alemania, hay una lista y hay cantidades. El hebreo hoy en día es considerado, o bueno, a partir del año 2002 para adelante hasta hoy en día, es considerado de la lista de idiomas que puede existir en el mundo entero, entre los 30 idiomas que está sobresaliendo, que se está expandiendo en el mundo. Y eso va a seguir avanzando. Eso va a seguir avanzando. ¿Qué cosa es lo que está llevando a todo eso? Y al final hay un mensaje que se considera profético a eso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una marca de Coca-Cola. Obviamente en la Biblia hebrea o en la época de Yehuda Halevi, en la época de Rashid, Maimónides, no existía incluso la empresa, ¿no? Pero hoy en día existen ya palabras del hebreo moderno con caracteres hebreos para decir Coca-Cola. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un aviso, ¿ya?, de una tienda en Israel, ¿ya?, incluso que está vendiendo productos que no, pero al costado dice Kamnitam le Keset, que significaría, es un letrerito pequeñito, una tiendita donde hacen tipo de cambios de dinero. Sí, ahí está la letra, Sí. ¿no? Ahí en la El otro, Israel. claro, también en Israel, este es un lugar extranjero, Mahanut Levet, que es una casa o una tienda donde venden regalos.
El hebreo no solo se utiliza hoy en día, no solo se utiliza para textos sagrados, para la Biblia hebrea, el Tanaj, los Salmos, los Sidurí. El hebreo se utiliza incluso para temas comerciales. ¿Sigue bajando un poquito? Hermano, una consulta. Pero en ese letrero no observamos los puntos de las vocales. Entonces, ¿cómo entonces normalmente se entiende eso? Sí, es muy interesante y a la vez, en cierta medida, es un poco quizás complicado, ¿no? Para a veces estudiantes de hebreo moderno básico intentar, ¿no? ¿Pero qué dice ahí? Sí, no están los puntos para saber las No están vocales. los puntos vocálicos. Pero alguien que ya al menos no tenga, digamos, un conocimiento del hebreo básico o intermedio casi, ya puede distinguir eso. Y otra de las maneras para poder distinguir la pronunciación de las palabras es a través de la tradición oral. Yo en mi publicación que hago diario, en mi estado de WhatsApp, en el Facebook, voy haciendo publicaciones y hay uno de mis estudiantes que ya tengo años, Saúl Martínez de México, él es el responsable de poder colocar la pronunciación, la fonética en la parte de abajo. Pero ya nosotros hablamos, interactuamos, conversamos con él. Bueno, a ver, sigue la siguiente lámina. Por ejemplo, aquí existe el hebreo no solo para temas comerciales, para temas políticos, para temas publicitarios, para indicar nombres de las calles. Por ejemplo, el policía, Mishtagá, como decimos policía. Obviamente en la época de rabínica medieval no existían esas palabras. Por eso, el hebreo ha ido prestando términos de otras culturas, ha estado adaptando palabras de otras lenguas para enriquecer cada vez más. Hoy en día tenemos Rehab HaKotel, ¿no? Calle hacia el Kotel. Allá tenemos un aviso político, ¿no? Es una calle western, ¿no? Western. Bueno, es en inglés, ¿no? Pero en la parte del hebreo dice Rehab HaKotel, que significaría calle hacia, que va en dirección hacia el Kotel, ¿no? Cuando ustedes visitan Israel van a ver ese tipo de letreros, como puedo decir aquí, Girón de la Unión, ¿no? Avenida Bancaria, son guías, ¿no? Para que uno pueda identificarse. Allá tenemos, por ejemplo, es un aviso político, Hagashut Hapil se. A ver, agranda un poquito. Sí. Ajá, para aquí, para este lado. Ajá. Hagashut palestinita. ¿Ya? Las autoridad palestina. ¿Ve? Es un aviso político, reducemos. ¿Sigues bajando? El hebreo no solo se utiliza para cuestiones comerciales, indicaciones, temas políticos, sino también para temas de comunicación, noticieros, películas, periódicos. ¿Ve? Tenemos todo eso. El hebreo no se ha limitado, se ha expandido. Pero ese trabajo, gracias a quién fue? David Eliezer Beit Yehuda. Eliezer Beit Yehuda es el que se ha encargado, si supieran todo lo que ha pasado para que logre todo eso. Eliezer Beit Yehuda no le fue fácil, nada le fue fácil al pueblo de Israel, incluso regresar a su tierra y establecer como el hebreo como su idioma oficial, tampoco le fue fácil. Aquí tenemos el título de la serie Shtisel, seguramente lo van a ver, ¿no? Giborim, que también, que es una película también para niños, y así. ¿Sigue bajando un poquito? ¿Ve? Por ejemplo, palabras y expresiones hebreas que han influido en las naciones. Palabras hebraizadas que han enriquecido al léxico del castellano, que ya lo podemos encontrar en nuestro léxico. Amén. En inglés, en español, incluso en quechua, en dialectos, se ha expandido Edén, Aleluya, Mesías, Salmos, todas estas expresiones o nombres propios incluso
se ha expandido en las naciones. Palabras que provienen del hebreo han influido en las naciones. Podemos ver cientos y cientos o miles de personas en el mundo que llevan el nombre David, Samuel. La frase bíblica, ojo por ojo, expresiones que vienen del hebreo, ¿no? Falso profeta, eres un Judas, ¿no? Son expresiones y palabras que se han expandido por todos lados, que sin saberlo nosotros, sin pensarlo nosotros, en cierta medida estamos hebraizados. Estamos hebraizados. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Sigue bajando. Ahí está. Esta cantidad de palabras, entre otras muchas, proceden del griego o latín, pero es notorio reconocer el hebraísmo de su lenguaje original. De las 270 lenguas que tiene Wikipedia, el hebreo está entre las 30 más importantes. Exhiben a más de 100.000 entradas constantemente. Además, es la lengua litúrgica común del judaísmo en más de 80 países, entre los cuales se destaca Estados Unidos, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Argentina, Alemania. Lengua litúrgica, o sea, el hebreo en el cual se habla, se practica en las sinagogas, comunidades, como por ejemplo en esta comunidad, están interactuando en hebreo. Seguramente hacen los rezos de la mañana, de la tarde, los cánticos de Shabbat, ¿no? La población judía en Argentina es la más grande en América Latina, la tercera en el continente y el séptimo en el mundo. ¿Eso nos dice algo? En Argentina es uno de los países que es más extenso en comunidad judía y en hablantes, ¿ya? Y de hecho podemos resaltar también en Argentina, desde Argentina se ha difundido una cantidad de libros de la editorial Sigal. Si tal vez habrán visto alguna vez, la editorial Sigal ha expandido una cantidad de textos sagrados, no solo en español, sino también en hebreo y en español, que incluso ha llegado hasta aquí a Perú, por años, hasta ahora sigue llegando, aunque la editorial ya no está vigente, pero sigue circulando sus libros. Al año 2006 se calcula una población de más de 180.000 judíos y la descendencia estima unos 300.000. ¿Ven? Si ustedes verán esta lámina aquí abajo, a esto es lo que nosotros llamamos hoy en día, o que se llama hebreo cuadrado tipo imprenta. Tipo imprenta. ¿Ya? Ahí están las 22 letras. Obviamente la forma de escribir varía ligeramente, pero la pronunciación de cada uno de ellos es el mismo. La forma de escribir Ezra, la forma de escribir David, la forma de escritura Ariel, existen formas de escritura. Así como nosotros en nuestros teclados en la computadora vemos formas de escritura, ¿no? Vamos al Word y hay tipos de letras, ¿no? En el hebreo también sucede lo mismo, y esas son las variantes, pero la pronunciación viene a ser el mismo, las consonantes vienen a ser el mismo. Sigue bajando para terminar nuestra última lámina. Ahí agrándalo un poquito, céntralo bonito. Aquí tenemos Ki az el amin safa berucha likro kulam beshem Adonai leado shechem echad. Este verso, que corresponde a Zacarías 3:9, y se ha interpretado, incluso se sigue interpretando, ciertamente entonces, hablando Dios, ¿no? Devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Adonai, y para que le sirvan con un solo hombro, o comúnmente. ¿Qué dijo Maimónides? Que la lengua hebrea es la lengua Kadosh,
la lengua sagrada. ¿Y qué dice aquí el profeta Sofonías? Yo devolveré una pureza de labios. Ya, Safá Perujá, pureza de labios. Ahora, si el judaísmo, hasta hoy en día, el judaísmo rabínico, la parte religiosa, ¿no?, del judaísmo enseña que el hebreo es la lengua sagrada, la lengua Kadosh, y es la lengua sagrada o la lengua Kadosh que tiene que expandirse en las naciones, en los pueblos. ¿Cuál es el propósito? Para que cuando llegue el tiempo de la manifestación, todos, no solo Israel, sino las naciones incluso, pronunciemos o hablemos o fomentemos y exaltemos el nombre del Eterno. Pureza de labios. Esa es la idea. Ese es el mensaje y se enseña todavía incluso en círculos judíos, incluso en círculos cristianos se enseña que el hebreo será, ¿no?, la lengua en la cual se va a pronunciar, exaltar la magnitud y la fuerza, la espiritualidad de nuestro Creador. Y esa es la razón por qué se va a ir expandiendo entre las naciones el hebreo. Muy bien, hermanos, hasta aquí es nuestra participación y seguramente ahí tienen los que pueden tomar foto, las fuentes de donde fue tomada toda esa información, esos datos, enciclopedias, diccionarios, páginas web.